Y no nos desanimemos porque, hermanos, ante las dificultades, ante las circunstancias que tengamos que vivir, el Señor va a sobreabundar en gracia en nuestras vidas. Así que muchas gracias una vez más, gracias a toda esta familia que son ustedes y que así lo sentimos. Gracias por su preocupación, gracias por sus muestras de cariño, de afecto, por su generosidad también, y la honra y la gloria sea para el Señor. Bien, dicho esto, ahora pasamos a la palabra del Señor. Allí en Josué ya sabemos que estamos estudiando acerca de el tema de este mes, es enfrentándonos, como decía nuestro hermano Patricio, al mundo de hoy. Y si hay algo a lo que nos tenemos que enfrentar en nuestra sociedad hoy día, es algo que no es muy grato, ¿cierto? Que es la mentira. Y el título de hoy es una responsabilidad para el presente. La responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos de no caer justamente en ser seducidos por las mentiras, ni menos nosotros tampoco caer en las mentiras, ¿cierto? Y nuestra base bíblica está allí donde leíamos en la lectura devocional Josué capítulo 9, versículos 1 al 15. Voy a pedir que ustedes lo busquen. Una vez que lo hayan encontrado, daré lectura a estos pasajes, que es la base, y lo decíamos tiempo atrás, ¿cierto? Del libro de Josué aprendemos muchas cosas que son cristianismo práctico, cristianismo para nuestras vidas, para el día a día. Esto no es algo aislado que simplemente le ocurrió a Josué, ¿verdad? Situaciones que el pueblo de Israel junto a Josué vivieron en este caminar dentro de Canaán, a todas las situaciones que ellos enfrentaron son las mismas, quizá el escenario es distinto, pero las situaciones, yo diría, son muy similares a las cuales nosotros muchas veces hoy tenemos que enfrentarnos. Y qué importante es que nosotros también recibamos el consejo de la palabra de Dios para que no caigamos en las mismas situaciones que muchas veces cayó Josué y el pueblo de Israel. Josué capítulo 9, versículos 1 al 15. Voy a pedir que ustedes se coloquen en pie. Nuevamente les voy a molestar para que de manera reverente escuchemos la palabra del Señor, que dice como sigue. Y aconteció que como oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban de esta parte del Jordán, entiéndase ya de Canaán, ¿cierto? Así en las montañas como en los llanos y en toda la costa de la gran mar delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, juntáronse a una de un acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, como oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos usaron también de astucia, pues fueron y fingiéronse embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos, y cosidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino seco y mohoso. Así vinieron a Josué al campo de Gilgal y dijéronle a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora con nosotros alianza. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá vosotros habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de muy lejanas tierras por la fama de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todas las cosas que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos y haced ahora con nosotros alianza. Nuestro pan tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora que está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los henchimos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel
tomaron de su provisión del camino y no preguntaron a la boca de Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y concertó con ellos que les daría la vida. También los príncipes de la congregación le juraron. ¿Oramos? Bendito Dios, en estos momentos nos presentamos delante de ti para, junto con agradecer la bendición que tenemos cada domingo de oír tu palabra. Señor, te pedimos que en esta mañana lo que tú has preparado para nuestras vidas, Señor, realmente sea de gran bendición. Hemos venido aquí, Señor, no solo para mirarnos, no solo para compartir entre nosotros, en realidad hemos venido aquí para adorarte, para expresar nuestra gratitud por lo que tú has hecho durante toda una semana con nosotros. Comenzamos esta nueva semana, el día de hoy, Señor, con el ánimo, con la disposición y con la certeza de saber que tú siempre estás con nosotros. Y queremos que, Señor, y queremos hacerlo comenzando la semana, que tu palabra sea lo primero que nuestros oídos pongan atención y que nuestras mentes se concentren, porque quizás, Señor, durante esta semana vamos a tener que enfrentar situaciones como las que vivió Josué. Ayúdanos para que tu palabra sea lo que nos advierta ante las situaciones que tengamos que vivir durante esta semana que hoy comienza. Dirígenos, Señor, y permítenos ser dóciles siempre a la enseñanza de esta palabra que siempre hace mucho, pero mucho bien a la vida de tus hijos. Padre, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, como dije antes, en el mensaje de hoy vamos a ver cómo los israelitas fueron engañados, tal como lo acabamos de leer, ¿cierto? Por la astucia de los gabaonitas, y cómo estos gabaonitas también, queriendo usar de su astucia, ¿cierto?, ellos tomaron una decisión que en realidad no fue la más conveniente. Tampoco salieron tan triunfantes y tan ganadores de esto. Bueno, todos, aquí nadie se escapa, todos, nadie está exento, todos estamos expuestos a ser engañados y lamentablemente, como lo dije al principio, es un mal de nuestra sociedad. Es un mal dentro del cual nosotros también nos vemos insertos en el entorno donde estamos. Y es por eso que el Señor en su palabra y en esta mañana nos advierte que como cristianos nosotros debemos prestar atención siempre a la instrucción de la palabra de Dios. Ayer estábamos reunidos en la Iglesia Metodista Independiente, en la reunión de AFAL, donde me tocó exponer un tema acerca de la pureza de la palabra de Dios. Y allí yo le recalcaba a las hermanas y les mencionaba, ¿verdad? Si hay algo sobre lo cual nosotros podemos estar certeros, claros, seguros y confiados, ¿verdad?, de que lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es la palabra de Dios. Hay un versículo allí cuando Pablo se refiere a Tito, escribe a Tito, y de acuerdo a lo que él está hablando, le dice, porque Dios, ¿cierto?, que no puede mentir. Él hará, ¿verdad?, las cosas y cumplirá lo que Él ha dicho. Dios no puede mentir. Por lo tanto, su palabra es verdad. Y cuando su palabra nos está hablando y nos está aconsejando, hermanos, es el consejo de Dios, es el consejo de alguien que no nos está mintiendo, que no nos está... bueno, a veces se enojan cuando yo uso términos muy coloquiales, medio un poco muy caseros, pero no nos están dorando la píldora, como dice por ahí, ¿cierto? Dios no nos va a engañar, Dios no nos va no va a falsear su palabra. Pablo claramente le dice a Tito, Dios, en el capítulo 1, Dios que no puede mentir, Él hará conforme a lo que Él ha dicho. Entonces, si el Señor hoy día nos está dando algunas instrucciones, es que son verdad. Cuando nos está dando alguna advertencia, es porque esa advertencia es verdad y es así tal cual Él lo dice. Bueno, el principal engañador que tenemos, ¿quién es? Satanás, ¿cierto? Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Todo el engaño que nosotros vemos en nuestra sociedad, en nuestro mundo, detrás de ello, ¿quién está? Satanás. Él es el que engaña al mundo y Él es el que tiene engañado al mundo.
las corrientes de pensamiento que hoy existen en nuestra sociedad, en nuestro propio país, ciertas corrientes de pensamiento que por lo demás son puramente humanistas, ¿cierto? Y que descartan completamente a Dios en todas sus intenciones, ¿verdad? No son otra cosa sino la artimaña de Dios para mantener engañados a los jóvenes, a la sociedad en general, sobre muchos principios que nosotros sostenemos y que obviamente estamos en total desacuerdo porque sabemos que no es conforme a la palabra de Dios, un Dios que no puede mentir. Y aquí la Biblia nos muestra que también, de acuerdo a lo que dice, cierto, Satanás mantiene engañado a todo el mundo. Y claro, la primera persona engañada por Satanás, ¿verdad? Aquí en esta tierra, ¿quién fue? Eva, ¿cierto? Allí en Génesis capítulo 3. Y de ahí en adelante, Satanás no ha parado, ¿verdad?, de engañar a este mundo, a las personas. ¿Ah? Ahora, centrémonos un poquito en el primer versículo de este capítulo. Y aconteció que como oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban de esta parte del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa de la gran mar delante del Líbano, y aquí menciona a los heveos, a los amorreos, los cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, todos ellos, aquí está hablando de un sinnúmero de pueblos, ¿ya? Estos pueblos cananeos habían oído acerca de las proezas que Dios había hecho por medio de Josué y del pueblo de Israel. Porque si ustedes leen allí el versículo 9, ¿qué es lo que dice? El versículo 9 dice: y ellos respondieron, tus siervos han venido de muy lejanas tierras por la fama de Jehová tu Dios. Es decir, todo lo que Dios había hecho no era desconocido para esta gente. A pesar de que en aquel tiempo no había ni internet ni redes sociales, que hoy día las cosas se saben casi instantáneamente, pero ya las redes sociales de la época, ¿cierto?, y las noticias de la época habían corrido tan rápido que estos pueblos ya sabían. Ahora, ¿sobre qué fama? Sabían acerca de lo que Dios había hecho, ¿cierto? Porque aquí lo dice después, ¿cierto? Más adelante, en el versículo 3, lo que a Josué había hecho a Jericó y a Ai. Ustedes recuerdan, el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, cruza el Jordán. Aquí hay dos, habla de la otra, por eso se dice, por eso aquí el primer versículo dice la otra parte del Jordán. Recuerden que está el desierto, hay un desierto, ¿cierto?, en la parte de Jordania, es el desierto de Jordania. Luego del desierto de Jordania, divide Israel de Jordania el Jordán, el valle del Jordán. Por lo tanto, cuando Moisés muere allí en lo que hoy día actualmente es el Monte Nebo, ¿cierto? Desde ahí Moisés ve por última vez la tierra prometida. Es Josué, ¿cierto?, quien toma al pueblo. Ellos cruzan este desierto y luego se enfrentan al Jordán. El Señor abre las aguas del Jordán y pasan en seco cuando pasan con el arca primero. Ustedes recordarán que esto lo vimos hace algunos domingos atrás. Y ellos cruzan. Por lo tanto, las historias que se comienzan a relatar en Josué son una vez que han pasado el Jordán. Y aquí hay dos historias de proezas. Todo lo que Dios hizo con Moisés antes del Jordán, en todo lo que es el desierto de Sina, el desierto de Sinaí, el desierto de Jordania, en toda esta zona anterior a lo que es actual Israel o la Canaán de aquella época. Y luego las proezas que Dios hace con Josué pasado el Jordán. Por eso es que ustedes van a encontrar en estos relatos cuando hablan de la otra parte. ¿Ah? Entonces, para que no nos perdamos y sepamos de qué está hablando. Ellos están hablando de todos estos pueblos de la otra parte, es decir, de Canaán. Los que ya se veían que se les venía el problema. ¿Por qué? Porque sabían que Dios había dado la orden de tener que expulsar a todos esos pueblos de la tierra. Así que ellos sabían perfectamente que iban y que lo que se les venía era ser expulsados de toda esa tierra. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que ellos conocían, pero en lugar de humillarse estos pueblos, sabiendo todo lo que Dios había hecho, es decir, destruir una ciudad como Jericó, tremendamente amurallada,
los muros de Jericó no eran de 1 metro de grosor, ni como estas paredes que uno dice, oye, estas paredes son antiguas, los hermanos construyeron este templo por los años 60, ¿verdad? Y las casas de ahora son unas murallas tan delgaditas porque antiguamente de hecho lo hacían con ladrillo botado, ahora lo hacen con un ladrillo parado, así que es más angostito el muro. Bueno, los muros de Jericó, piensen ustedes que había gente que vivía en los muros de Jericó. Es decir, entre ambos muros y muros había otra parte de la ciudad, eran tremendas murallas, eran gigantescas, era algo que era imposible para los israelitas, ¿verdad?, tener que destruir. Pero Dios lo hizo con su poder, destruyó, botó los muros. Después lo que pasó con el pueblo de Gai, ¿cierto?, cómo los destruyeron. Así que esas noticias, eso ya estaba en conocimiento de estos reyes. ¿Qué podrían haber hecho ellos? En vez de haberse humillado ante Dios sabiendo que ellos, ¿verdad?, lo que se les venía, ¿qué hicieron mejor? Y poder clamar a Dios, ¿cierto?, por misericordia. ¿Qué hicieron ellos? El versículo 2, se juntaron, ¿verdad?, y se pusieron de acuerdo para pelear ¿contra quién? Contra Josué e Israel. Es lo que hace muchas veces el enemigo, ¿verdad? Lo que hace la gente, ¿verdad?, cuando se ven dificultades. A veces gente que a veces no tiene ninguna concordia, pero con tal de ir en contra de otra persona, son capaces de hacerse amigos. ¿Ellos qué pensaron? Pensaron en ese dicho tan común que tenemos nosotros que dice, la unión hace la fuerza, ¿cierto? Bueno, la palabra del Señor allí en Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice, si uno prevaleciere contra el otro, 2 estarán contra él, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Es decir, cuando 2 personas o más se unen, es más difícil poder derribar aquello, deshacer esa unión. Aquí está hablando un poco, también aludiendo a lo que es el matrimonio, ¿cierto? Pero aquí también nosotros sabemos que cuando 2 personas están unidas, ¿verdad?, va a ser más difícil que esa unión se rompa. Ahora, claro, cuando estamos hablando para los buenos propósitos, pero cuando esa unidad se trata de ir en contra de Dios, naturalmente esto va a prevalecer, ¿cierto? Esto no va a ser posible. Es decir, este versículo no es aplicable para ir en contra de Dios, que es lo que el mundo intenta hacer. De hecho, Apocalipsis 28 declara que se reunirán los ejércitos del mundo, que se reunirán porque serán engañados por Satanás para pelear en contra del Señor Jesucristo. Eso nos dice Apocalipsis ahí en el capítulo 20. Satanás va a engañar a todos los ejércitos del mundo, quienes se van a unir. Ustedes saben cómo está la situación hoy día, ¿cierto? Solamente en la zona de Medio Oriente, todos los conflictos que hay de Occidente con Oriente, ¿verdad? Y todos estos ejércitos finalmente se van a unir un día para ir en contra del Señor. Engañados por Satanás. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que no va a prevalecer. Ellos no van a poder vencer, ¿verdad? Nada que se une en contra del Señor, ¿verdad?, podrá tener éxito, porque Dios es todopoderoso. Dios es por sobre todas las cosas. Lamentablemente, muchas personas escuchan el mensaje del Evangelio, escuchan, ¿verdad?, de la condenación que hay para aquellos que no están en Cristo Jesús, ¿cierto? De la necesidad de tener que buscar al Señor, pero en vez de buscar al Señor, humillarse y pedir misericordia al Señor, lo que hacen es constantemente rebelarse contra Dios. Y es lo que hace el ser humano hoy día. Cuando escucha la palabra del Señor, cuando entiende, ¿verdad?, o oye, ¿verdad?, que es necesario, ¿verdad?, buscar al Señor para salvación, el hombre lo que hace, y cuando digo el hombre me refiero al hombre y a la mujer, lo que hacen simplemente es rebelarse más contra Dios, enemistarse aún más contra Dios, un poco lo que hicieron todos estos pueblos. Ahora hablemos un poquito más específicamente de los gabaonitas. ¿Quiénes eran estos gabaonitas? Bueno, allí en Canaán, eran muchas las tribus que habían y estaban divididas en lo que ellos se denominaban, y como la Biblia también y los traductores de la Biblia llamaron, es naciones, que en el fondo eran ciudades pequeñas, ciudades-estado, y que estaban, ¿cierto?, dependientes de una ciudad mayor que era como la principal, ¿ya? Ahora, por lo general,
ahí en Canaán, y por lo que narra la historia secular, estos pueblos pasaban en peleas. Entre ellos pasaban peleando. Todas estas tribus pasaban en constantes peleas, ¿verdad? Y en batallas tratando de dominarse unos a otros. Miren, considerando esto, nosotros podríamos pensar, bueno, si todos estos pueblos pasaban peleando entre ellos, sería fácil para Josué destruirlos porque no estaban unidos. Pero miren lo que hicieron. Al saber lo que Dios había hecho con Jericó y con Ai, lo que había hecho por intermedio de Josué y el pueblo de Israel, estos pueblos que pasaban en peleas se unieron. Se hicieron íntimos amigos para pelear contra Israel. Es lo que hace el enemigo. Es lo que hace aquella gente que a veces está en contra del Evangelio. ¿Ah? En contra, hasta puede ser dentro de un cristiano cuando está en su trabajo o en los estudios o en su barrio, ¿verdad? Y hay gente que de frentón, ¿cierto? No les gustan los cristianos. Les molesta que los cristianos sean personas correctas, consecuentes, amables, generosas, no sé. Y hay gente que parece que no les gusta eso. Y son capaces de unirse contra el otro vecino que se tiene mala, contra ese cristiano. Hay gente que es así, o en los trabajos, etc. Pasa mucho y uno a veces dice, Señor, ¿por qué? Porque no he leído la Biblia, por hermano. Aquí está el ejemplo más claro. Si lo hicieron todos estos pueblos que pasaban en peleas, pero cuando vieron todo esto, ellos dijeron, no, mejor unámonos, hagámonos amigos y vámonos contra estos otros. ¿Ah? El corazón del hombre no ha cambiado. Esto nos habla del corazón, como es el corazón del hombre. Ahora, los gabaonitas, este pueblo, ¿verdad? Ellos, y uno se pregunta, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué tan rápido? Porque ellos eran los próximos. Venía Jericó, luego Ai y luego Gabaón. Ellos eran los próximos en tener que ser destruidos, atacados o expulsados de Canaán. Así que ellos dijeron, aquí muchachos tenemos que apurarnos porque si no vamos a sufrir las consecuencias que sufrieron los otros pueblos. Era la próxima ciudad en ser tomada y ellos, por supuesto, ¿qué hicieron? Decidieron usar el engaño antes que la fuerza. Y miren, curiosamente, estos pueblos, a pesar de ello, eran pueblos más numerosos que Israel, pero ellos decidieron usar la astucia. En vez de la fuerza, prefirieron usar el engaño. Pensaron que de esta manera ellos iban a obtener mejores beneficios. Y por lo tanto, lo que nosotros acabamos de leer en los versículos de esta base bíblica, ¿qué hicieron? Se vistieron, dando una apariencia de gente que venía de muy lejos, un poco harapientos, ¿cierto? Con sus ropajes desgastados, con comida llena de hongos, ¿cierto? Moho, ¿cierto? Enmohecida, llena de sus odres, sus bolsas donde traían el agua, el vino, el líquido que ellos usaban, ya un cuero desgastado, dando toda la apariencia, sus zapatos también, dando la apariencia, o para que ellos creyeran que venían de zonas que el trayecto que ellos habían hecho era muy lejano y que no tenían nada que ver con el pueblo que estaba solo a 3 días de distancia de donde estaba Israel. Porque los gabaonitas estaban solo a 3 días de distancia. Eso sería unos cuantos kilómetros. En auto hoy día eso se recorre creo que menos de 50 minutos. ¿Ah? Pero significaba 3 días de camino, pero era cerquísimo, ¿verdad? Y no tenía nada que ver con la apariencia con la que ellos llegaron y cómo dijeron o de dónde venían. Así que ellos lo hicieron así porque sabían que si lograban conseguir un pacto, y aquí entendiendo, ellos sabían que si lograban hacer un pacto con Israel, Israel iba a tener que cumplir su palabra. Miren qué interesante. ¿Por qué? Miren qué interesante. Ellos sabían que los israelitas eran gente de palabra. No iban a transgredir su palabra. La palabra era muy importante en aquella época. Dar la palabra de compromiso, no se necesitaba un notario, no se necesitaba ni una firma, ni un timbre de agua, ni ninguna cosa para que me crean que estoy diciendo tal cosa. Como hoy día, ¿cierto? Cualquier cosa que nos piden tiene que venir firmado por un notario. Como si el notario conociera toda nuestra vida y diera fe que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Ah? Hermanos, qué triste también entender que en nuestros tiempos hoy día la palabra de la persona casi ya no importa. Ustedes recordarán antiguamente, incluso en los campos, de palabras se vendían terrenos y todo, y no había una escritura de por medio, ¿cierto? Todo es porque la palabra era importante. ¿Ah? ¿Cómo vemos cómo se ha perdido
esto. ¿Se ha preguntado usted por qué se ha perdido esto hoy día? ¿Por qué creen ustedes? Por la mentira. Porque el hombre cada vez es más mentiroso. Porque el ser humano cada vez esgrime más, ¿verdad?, palabras sin un compromiso real. Porque no hay responsabilidad en las palabras de las personas. Por eso es importante aludir a lo que Pablo escribe a Tito cuando dice, porque Dios que no puede mentir. Dios cuando dice algo lo cumple, cuando promete algo lo cumple. ¿No debiéramos hacer lo mismo nosotros los que somos hijos de Dios? ¿Debiéramos ser personas de palabra? Pero muchas veces en la boca del cristiano también abunda la mentira, la falta de seriedad en las palabras. No nos hacemos responsables de nuestras palabras. Decimos algo y no cumplimos. O con qué liviandad hablamos cosas que no son verdad de otra persona. Hermanos, estamos a veces en la misma situación que los gabaonitas, queriendo engañar con nuestras palabras a otras personas. Esto nosotros debemos poner atención. Ellos naturalmente mintieron cuando dijeron que venían de un país lejano, si estaban a 3 días de distancia nomás. Y bueno, nótese que aquí hay algo interesante, porque al leer estos pasajes, la primera parte relata, ¿verdad? El relato que hace Josué es acerca de la situación de estos pueblos y dice que los pueblos sabían lo que Josué e Israel habían hecho, ¿cierto? Las proezas que habían hecho, la situación que se había vivido en Jericó y en Ai, ¿ya? Pero si ustedes leen después en los pasajes de más adelante, allí específicamente, vamos a buscar el versículo que se me acaba de perder. Aquí está, el versículo 9 dice, porque hemos oído su fama y todas las cosas que hizo. ¿Dónde? ¿En dónde? Miren que fueron astutos. Los primeros versículos nos dicen que estos pueblos, los gabaonitas, eran descendientes de los hebeos, ¿cierto? Y dice que aquí estos pueblos habían oído lo que Dios había hecho con Josué y con Israel. ¿Contra quién? Contra Jericó y contra Ai. Los gabaonitas no sabían acaso lo que había hecho contra Israel y contra Jericó y contra Ai. Era lo que ellos sabían. Ellos sabían perfectamente lo que había pasado poco tiempo antes, quizás semanas o meses antes de esta situación donde estamos parados hoy día, ¿cierto? Pero miren, ellos no mencionan nada de eso. ¿Qué le dicen a Josué y a los israelitas? Nosotros, ¿verdad?, hemos oído la fama y todas las cosas que hizo. ¿Dónde? ¿Y eso hace cuánto tiempo había sido? ¿Ah? Bien, Felipe, hace aproximadamente más de 40 años. ¿Sí o no? Es decir, ellos aluden a la fama que había ocurrido más de 40 años atrás. Y se callaron lo que había ocurrido hace poco tiempo nomás atrás, siendo que lo sabían. Una verdad a medias, ¿qué es lo que es? Una mentira. ¿Se dan cuenta? La astucia de las personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora bien, tenemos claro en qué posición y quién eran los gabaonitas y cuál fue la astucia de ellos, ¿cierto? Pero ¿a dónde estuvo el problema? ¿Dónde está aquí el problema? El problema no está directamente, si bien está, en los gabaonitas, pero quiero concentrarme un poquito ahora en la problemática de Josué y el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el problema de Josué y el pueblo de Israel? El problema, en primer lugar, fue que Josué, siendo que en Josué 1:8 le dijo, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él para que guardes, memorices y hagas y obedezcas, ¿cierto?, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. Es decir, no se te tiene que olvidar las palabras que yo he dicho, Josué. Esta es la premisa que Dios le puso a Josué cuando Josué asumió el liderazgo del pueblo de Israel. O sea, lo que tienes que más ejercitar, Josué, es tu memoria, porque todas las instrucciones y todo lo que ha pasado no se te puede olvidar. ¿Y qué hizo Josué? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Lo primero, se le olvidaron estas cosas. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2.
Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, miren aquí, ¿verdad? Y al Jebeo, está nombrando a los Gabaonitas, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Por eso es que yo dije que los Gabaonitas eran mayores, eran superiores a los israelitas. Podrían haber usado la fuerza, pero ellos quisieron usar la astucia. ¿Cierto? 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, las hirieres del todo, las destruirás. Esa era la orden. Y no harás alianza con ellos, ni las tomarás a merced. No tenían que hacer alianza con ellos, ni tomarlas a merced. ¿Qué significa tomar a merced algo? Es ponerlos bajo su servidumbre. ¿Ya? Algo cuando está a merced es algo cuando está debajo de, se pone por inferioridad sobre otra cosa o sobre otra persona. No te vas a poner sobre ellos, ni los vas a esclavizar a ellos. Ellos no pueden ser tus siervos. ¿Se dan cuenta que Dios fue súper claro en dar estas órdenes? Súper claro. ¿Qué fue el primer error que cometió Israel y que cometió Josué? Olvidarse de lo que Dios había hecho. ¿Qué hicieron ellos? Todo lo contrario. Hicieron alianza. ¿Cierto? Le dijeron, ok, no te preocupes, nosotros no te vamos a hacer daño. Y dieron su palabra. Y juraron, porque dice que juraron. ¿Cierto? Así que comprometieron su palabra. Es decir, pusieron jurar, ¿cierto? Es poner a Dios por testigo. ¿Ah? Es poner a Dios por testigo. Entonces, hicieron eso. Y segundo, ¿cuál fue lo segundo? Josué y los líderes, ¿verdad?, de Israel fracasaron al no buscar lo que Dios pensaba sobre este asunto. Si nosotros leemos allí en el versículo 14, ¿qué dice? Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino, tomaron las cosas que ellos traían, ¿y qué hicieron? ¿O qué no hicieron mejor? Y no preguntaron, ¿a quién? Ya, está bien, se les puede haber olvidado, pero lo que podrían haber hecho siquiera es haber consultado al Señor. Señor, ¿realmente es correcto que nosotros hagamos esto? ¿Será que esta gente, no sé, los gabaonitas habrán sido tan convincentes? Porque simplemente nos dan un barniz de esto, lo que hicieron, ¿verdad? Cómo llegaron, todo eso. ¿Ah? Pero quizá podrían haberse preguntado, o sea, ¿de qué tan lejos podrían haber venido para que las odres de vino estén tan desgastadas? Porque yo no soy experto en esto, pero el cuero, ¿verdad? El cuero, no sé, yo creo que aquí más de alguien tiene en su casa las damas, a lo mejor alguna cartera de cuero puro, ¿cierto? No estos cueros sintéticos que hay ahora. ¿Ah? A lo mejor algún varón tiene, no sé, una billetera, un cinturón, un bolso, ahí están unos bolsos, unos maletines de cuero. ¿Ustedes creen que un maletín que se usa todos los días y se va para allá, para acá, pueda quedar tan viejo y pueda ser tan desgastado que se rompa? Una billetera, o sea, es eterna una billetera de cuero, ¿cierto? De cuero. ¿Ah? Que en aquel tiempo usaban cuero, no era cuero sintético. ¿Ah? Como para haber hecho un viaje tan largo que se hayan desgastado así, tanto los cueros. No sé, yo digo, ¿cómo Josué caer tan redondito? ¿Cierto? ¿Cómo tan convincentes fue la argumentación de estos hombres y lo que hicieron para que creyeran? Bueno, tal vez lo fueron. Podríamos darle el crédito a los gabaonitas que realmente fueron expertos en el engaño. Porque ¿cómo caer así tan rápido? Dejo esta inquietud, ¿verdad? Porque, no sé, tan incautos los israelitas. ¿Qué hicieron ellos? Ellos simplemente juzgaron por las apariencias. Y cuando juzgamos por las apariencias, estoy hablando de mirar, ¿cierto? Y juzgar por lo que veo a primera vista. Porque cuando juzgamos por las apariencias es cuando juzgamos a primera vista. Porque cuando hacemos un juicio más profundo, un análisis más profundo, ya no es un juicio a primera vista. ¿Cierto? Porque analizo, veo, me doy cuenta. Ellos podrían haber dicho, oye, pero mira, está bien que la comida llegue enmohecida, está bien, pero que las bolsas de cuero, ¿verdad?, lleguen así tan desgastadas. Esto es como para hacer un viaje de no sé, de un año.
¿verdad? Como tan lejos. Un año no se demoraba en cruzar, tal vez, recuerden que cuando Moisés podría haber hecho en 2 meses, podría haber hecho el viaje aproximadamente de Egipto a Canaán. Tuvo 40 años dando vueltas, ¿cierto? Pero el Señor no tenía a los gabaonitas dando vueltas 40 años para llegar a saber esto, porque además hace, ¿verdad? No sé, todas esas cosas podría uno pensar y decir, o sea, ya, no es como para tanto. Y eso es cuando uno empieza a pensar, a analizar, ¿verdad? Y no emite un juicio ligero. Pero Moisés, al parecer, ellos simplemente juzgaron por las apariencias, por lo que vieron rápidamente y emitieron su juicio. Bueno, quizá la historia, como dije, de los gabaonitas resulta razonable, pero por consiguiente, ¿cierto? Lo que hizo Josué simplemente fue un pacto con ellos de no destruirlos. Y nos dice la Biblia, porque si pasamos más adelante nos vamos a dar cuenta que 3 días más tarde, ¿cierto? Israel llegó a Gabaón y se dio cuenta del engaño. 3 días después de esta promesa, de haber hecho esta promesa, ellos llegan a Gabaón y se encuentran que habían sido engañados. Que no era tal, ¿cierto? Eso lo vemos ahí en el versículo 17. ¿Ah? Incluso dice que esto causó murmuración en el pueblo. Que a lo mejor quizá el pueblo quería un botín, ¿cierto? Y no pudo hacer nada, ¿ah? Pero causó murmuración en el pueblo. Este es un llamado también de atención a nosotros los líderes, que no podemos tampoco ser tan incautos, tan rápidos para juzgar. Y a veces pasa, ¿verdad? A veces llegan personas y la gente quieren que el pastor a veces o los líderes acepten a la persona inmediatamente, y cuando el pastor o los hermanos, los líderes de la iglesia se ponen un poco, ¿verdad?, más prudentes en cosas, oye, no llegan y no aceptan a esta persona y mire si es tan buena y tan simpática, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, nosotros también, este es un llamado a nosotros los líderes, a que no podemos ser tan incautos, ¿verdad? Y así, simplemente porque entra una persona al templo y se ve simpática, bonita, la vamos a aceptar así como así. Yo recuerdo, años atrás llegó un muchacho, ¿verdad? Y me leyó un currículum que era músico, había sido músico en no sé qué iglesia, ¿verdad? Y lo habían tenido como líder de alabanza y sabía tocar no sé cuántos instrumentos y todo. Y pastor, vengo aquí a ponerme a disposición, esta iglesia me gustó, primera vez que lo veo, ¿verdad? Porque aquí sí se predica la palabra del Señor. Y yo le pregunté a mi hermano, ¿usted ha visto a esta persona antes? Pastor, primera vez que lo veo. Entonces, llegó con un currículum tan grande que yo dije, wow, ¿quiénes somos nosotros para tener una eminencia tan importante en nuestro medio? ¿Ah? Entonces vean ustedes que de repente y podemos caer, ¿verdad? Y podemos decir, oye, sí, entonces pasa, hermano, y lo pasamos adelante y que nos demuestre sus proezas y sus habilidades que tiene. Entonces, cuidado, hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos en esto. Tenemos que aprender de lo que la palabra del Señor nos enseña. Tenemos que aprender de lo que aquí está escrito. Naturalmente, si los líderes toman malas decisiones, va a afectar también a todo un pueblo. Entonces, cuando los líderes tomamos malas decisiones, también puede afectar a la iglesia, ¿ah? Donde somos pastores. Por eso es un llamado también a nosotros. Y esto causó, dice, murmuración entre el pueblo. Es decir, murmuraron contra sus líderes, contra Josué y contra los príncipes, que eran los jefes de las distintas familias, ¿cierto? Ahora, pero el pueblo de Dios no podía retractarse. Ellos habían dado una palabra y tenían que cumplirla. Así que tuvieron que hacerlo. Todo lo que Israel pudo hacer simplemente fue hacer siervos o esclavos a los israelitas, a los gabaonitas, para que les sirvieran. Y los pusieron a trabajar, ¿cierto? Ahí cortando madera, sacando agua para el servicio tal vez del tabernáculo, tal vez, ¿cierto? Al menos hicieron que sus errores les sirvieran de algún provecho. Pero no era lo que Dios quería que hiciera el pueblo de Israel y que lo hiciera esta gente. Fíjense ustedes que lo que Jericó no pudo hacer, y yo reflexionaba al respecto, qué interesante, lo que Jericó no pudo hacer con sus murallas, y lo que el pueblo de Ai no pudo hacer con sus armas, ¿cierto? Los gabaonitas lo consiguieron con astucia y engaño. ¿Ah? Derrotaron de esa manera, ¿verdad?, a Josué y a Israel. Hermanos, Satanás prueba siempre con distintas artimañas, una y otra vez, para tratar de derrotar al pueblo de Dios. Y lo está haciendo siempre. Por eso es que nosotros debemos estar en guardia.
constantemente. No ser tan confiados en todas las cosas. Esto no quiere decir que tenemos que ser desconfiados, ¿verdad? Sino que tenemos que ser prudentes. Estar atentos. No creer simplemente a todo lo que se dice. Y para eso tenemos la palabra de Dios. Un Dios que no puede mentir, nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos detectar el engaño de aquellos que a veces puedan llegar y entrar a la iglesia como lobos, ciertos lobos que puedan entrar vestidos con pieles de oveja. No podemos llegar y aceptar cualquier cosa. Las sutilezas son las que a veces hacen que caigamos y nos confiemos. Y nótese que casi siempre, yo miraba aquí, después de una gran victoria, Satanás empieza con sus ataques sutiles. Porque fíjense que después del triunfo de Jericó, que tuvo Israel, inmediatamente después de triunfar contra Jericó, ¿qué tuvo Israel? Una derrota. ¿Y por qué fue eso? Por la falta de obediencia y además por el exceso de confianza. ¿Se acuerdan? No, el ejército, somos muchos, el pueblo de ahí es pequeño, vamos pocos nomás, no tenemos que ir con todos. El exceso de confianza y el exceso de confianza en nosotros mismos y la falta de confianza en la palabra de Dios y el obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? Después que, nosotros sabemos que después ellos triunfaron sobre el pueblo de Ai y derrotaron al pueblo de Ai. ¿Y qué viene después de la derrota del pueblo de Ai? El engaño de los gabaonitas. Miren qué interesante esto. Por eso es que nosotros debemos evitar el juzgar según la carne, como dice Juan capítulo 8, versículo 15. No somos llamados a eso, tenemos que juzgar conforme a la palabra del Señor. Debemos evitar depender de nuestra sabiduría. Por eso es que Proverbios 3, 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, confíate de Jehová de todo tu corazón. Hermanos, no tomemos decisiones con el corazón, porque el corazón es engañoso. Y muchas veces tomamos decisiones tan sentimentalmente, tan emocionalmente, que dejamos que el corazón gobierne. Pero aquí el proverbio nos está diciendo: fíate de Jehová, tu corazón tiene que confiarse en Jehová, no en lo que tu corazón o tus sentimientos, digan. Por mucho que nuestros sentimientos digan algo, si Dios dice lo contrario, es no. Y ese es nuestro gran problema. Tomamos malas decisiones porque nos dejamos llevar, por nuestros sentimientos, por nuestro corazón, y no por nuestra confianza en la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 5, nos promete que Dios nos dará sabiduría si la pedimos. Por lo tanto, si alguien dice que yo no estoy tan sabio para tomar decisiones, pídaselo al Señor. O sea, tenemos todas las posibilidades. ¿Se dan cuenta que no tenemos ninguna excusa ante esto? No hay excusa. Ahora, los cristianos, queridos hermanos, hoy día, porque el tema, es una responsabilidad que tenemos hoy día en el presente, los cristianos de hoy tenemos una tremenda responsabilidad, es de cuidarnos con las alianzas que hacemos hoy día, en nuestros días, con las alianzas con el mundo. Fíjense ustedes, Pablo lo escribe allí y advierte a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 6. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Hay algo que no podemos obviar, es algo real. Estamos en este mundo, vivimos en este mundo, nos relacionamos con este mundo, pero no somos de este mundo. Y indefectiblemente tenemos que estar en medio de personas que no tienen nuestra fe, personas que no piensan, y que no creen lo que nosotros creemos.
no tienen nuestros propios principios. Pero no podemos transar nuestros principios, no podemos hacer alianza con nuestros principios con gente que no cree lo que nosotros creemos. Tenemos que estar con ellos, tenemos que llegar hasta ellos. ¿Para qué? Como lo dijo el Señor Jesucristo en su oración lo dijo, para que el mundo sepa, para que el mundo conozca quién es el Señor. Estamos aquí para poder transmitir, y eso es lo que tenemos que hacer prevalecer: integridad y verdad con los que nos rodean. Pero no hacer alianzas. Y ese es cuando nosotros empezamos a hacer concesiones con nuestra fe, con el mundo. Miren, allí el capítulo 10 después de Josué, vemos que Josué se vio obligado a defender a sus enemigos por el pacto que había hecho. No le quedó otra. Yo creo que a esa altura Josué ya le dolía el corazón tener que haber defendido a los gabaonitas porque había dado su palabra, por ser consecuente. Al menos Josué fue consecuente con su palabra. Al menos demostró ser un hijo fiel, a pesar de los errores que cometió, que no estamos exentos de cometerlos, pecados, ¿verdad? Pero al menos él fue consecuente, ¿cierto? Moisés le había advertido a Josué sobre esto, ¿verdad? Que la amistad con estas naciones paganas solo lo llevaría al pecado, y lamentablemente eso fue lo que ocurrió. Porque en cuanto a esta lección, hermanos, que nosotros podemos sacar de esta historia, podemos simplemente decir que, bueno, es típico del comportamiento a veces de los creyentes, y yo no sé si ustedes han fijado, que cuando tenemos decisiones que son difíciles de tomar, son grandes cosas, ¿qué hacemos? Hermano, tenemos que orar, y la iglesia se pone en oración. Cuando hemos emprendido aquí, esta congregación, proyectos que no han sido menores, la iglesia, todos hemos estado orando: Señor, guíanos, y hemos visto cómo la mano del Señor ha respondido, ¿verdad? Amén o no, no sé. Están aquí bien, ya. Cuando hemos orado, ¿cierto? Hagan memoria nomás, en estos últimos 30 años hemos tomado decisiones sobre cosas que han sido importantes y hemos puesto en oración esto al Señor, y la iglesia está orando, y el Señor ha respondido siempre favorablemente. En una situación, ustedes se acordarán que estuvimos como Gabaón, será tanta la maravilla que nos ofrezcan esto, ¿se acuerdan de la parcela? Era demasiada la maravilla que nos estaban ofreciendo, y dijimos, bueno, veamos, pongamos esto a ver si la persona, estuvimos como Gedeón, poniendo a ver si el Señor respondía, y el Señor fue respondiendo favorablemente todas las cosas. Es decir, dejó ver un poco nuestra falta de fe en esto, pero el Señor respondió. Pero siempre estábamos orando al Señor. ¿Y saben por qué digo a veces el problema de los creyentes? Porque cuando emprendemos proyectos, cosas grandes, ponemos al Señor todo en oración y consultamos al Señor y esperamos la respuesta del Señor. Pero en las cosas pequeñas llegamos y tomamos decisiones y no consultamos al Señor. Esto de los gabaonitas era pequeño en comparación a lo que significaba atacar una ciudad, dominarla y expulsarla. Era un proyecto de envergadura más grande, que llegaran unas personas y nos mintieran y nos dijeran: oye, venimos de tal parte, ¿verdad? Y queremos hacer alianza con usted. Era tan simple como haberle dicho: lo siento, señores, no estamos autorizados por Dios, no podemos hacer alianza con ustedes, simplemente no se puede. Era tan simple. Pero pecaron de confiados. Primero, no oyeron, no recordaron lo que Dios les había dicho, y segundo, ellos juzgaron por las apariencias y simplemente no consultaron a Dios si era la voluntad de Dios que sucediera. Entonces, eso naturalmente termina acarreándonos muchas veces a nosotros los cristianos problemas difíciles después, de difícil solución. Ahora, este capítulo, hermanos, está aquí para enseñarnos que necesitamos al Señor en todas las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Jóvenes, me refiero a ustedes que están en una época en que toman muchas decisiones en su vida. No solo los proyectos grandes que ustedes quieran emprender, tienen que ponerlos en las manos del Señor y consultar al Señor en su palabra. Las decisiones diarias del día a día, las amistades que ustedes hacen, con quienes se relacionan, las invitaciones que ustedes reciben muchas veces, son las decisiones tan sencillas, rápidas del momento, que también necesitan de la consulta del Señor, que también necesita volver a pensar en qué es lo que el Señor haría en mi situación. Todas estas cosas son importantes de tomar y considerar. No emprendamos nada sin antes consultar al Señor. Qué importante es esto. Aunque, fíjense ustedes, los gabaonitas nunca, ellos se rebelaron contra Israel. Nunca se rebelaron. En la historia, después, si leemos más adelante, ellos no se rebelaron contra Israel, pero ellos
continuaron con su idolatría y lo que hicieron fue contaminar a Israel con su idolatría. Hicieron algo peor que rebelarse contra Israel. Contaminaron a Israel y contaminaron a los hijos de los israelitas. Y más adelante, de hecho, ahí el rey Saúl sufrió 3 años de hambre por haber roto el pacto que había hecho Josué. Se dan cuenta que las decisiones rápidas que tomamos muchas veces sin consultar al Señor tienen serias consecuencias, quizá no en el momento, sino en el futuro. Hermanos, quiero también dirigirme, si hay aquí alguna persona que no tiene la seguridad de su salvación, que no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Esto también hay un consejo para usted en esta mañana, porque fíjense ustedes que los gabaonitas parecieron ellos muy inteligentes al querer asegurar su vida y la vida de su pueblo, intentando hacer alianza con Israel. En realidad, con Israel y con Josué. Ellos pensaron que al hacer una alianza con Josué y con Israel, aseguraban su vida futura. Pero no fue la decisión más sabia. Yo lo dije al principio. Vamos a ver que la decisión de engañar al pueblo de Israel, ellos finalmente no salieron tan favorecidos, ¿cierto? No fue la decisión más sabia que ellos tomaron, porque ellos podrían haber sido honestos y haber llegado y haber dicho: nosotros estamos a 3 días de acá y venimos a clamar misericordia. Cuando alguien se acerca a Dios y clama por misericordia, ¿qué dice la palabra del Señor que Dios hace? Dios que es misericordioso, ¿acaso no va a actuar con misericordia? ¿Recuerdan ustedes la intervención de Abraham? Al Señor le dijo: Señor, si hubieren al menos uno, si hubiera uno, yo tendría misericordia. Si hubieran 5, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de Jonás, que se enojó tanto porque yo sabía que tú eres un Dios de misericordia? Sabía que iba a perdonar a Nínive si Nínive se humillaba. ¿Qué hizo Nínive? En vez de rebelarse contra Dios, Nínive se humilló. Y Dios actuó con misericordia con Nínive en aquella época. Si los gabaonitas hubieran humillado a Dios, Dios hubiera sido misericordioso con ellos. Es lo que tenían que haber hecho. Es lo que hizo Rahab, la ramera. Ella podría también haber sido más astuta, pero ella fue honesta y le dijo: verdad, ella reconoció: el Dios de ustedes es superior y ahora yo quiero que ustedes, yo estoy dispuesto a ayudarlos, ¿verdad? Pero que vuestro Dios tenga misericordia, ¿verdad? Conmigo y con mi familia. Y ellos dieron su palabra. ¿Por qué dieron su palabra, Josué y Caleb? Porque vieron que ella fue honesta y reconoció, ¿verdad?, quién era ella, quién era su familia, quién era su pueblo, ¿verdad? Y reconoció quién era Dios. Si ellos hubieran reconocido quién era Dios, sabían, pero no estuvieron. El orgullo de ellos estuvo en querer usar la astucia para engañar, para lograr. Y esto se grafica muchas veces cuando hay gente que se acerca a veces a las iglesias pensando, ¿verdad?, que en las iglesias va a tener mejor favor. No, la iglesia no salva, Cristo es el que salva. Dios es el que salva. Es a Él a quien tiene que usted llegarse para tener misericordia. No trate de buscar otros medios para tener el favor de Dios, como tal vez usted está pensando hacerlo. Acérquese a Dios para que de Él tenga su favor. Hay gente que se acerca buscando la sanidad y se acerca a una iglesia. No, busque a Dios, porque Dios es el que sana. Así que yo le invito a que considere esto. No busque caminos alternativos que usted crea que son mejores, donde usted tiene que hacer algo. No, busque el único camino que es suficiente para asegurar su vida eterna. Y Jesucristo lo dijo, ¿cierto? En Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No busque la bendición, busque al Dios que bendice. Los gabaonitas lograron guardar la vida, pero en realidad fueron malditos y vivieron como siervos toda su vida. Y eso no es vivir realmente. Solo en Dios podemos tener vida eterna, por medio de Cristo. Así que yo le invito a que reflexione, porque esta enseñanza también es para usted. Y nosotros los creyentes
Debemos estar preparados en oración y conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañados. Y no es maravilla, dice Pablo escribiendo a los Corintios, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. No seamos incautos, estemos atentos, hermanos, a las sutilezas que el enemigo muchas veces intenta introducir en la iglesia. Así que tenemos que estar atentos, no nos dejemos llevar por las apariencias, porque podemos ser engañados. ¿Recuerdan ustedes lo que el Señor le dijo a Samuel? No, le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, ¿cierto? Porque yo lo desecho. Samuel estaba mirando, ¿cierto? Este es el rey de Israel. Y el Señor le dijo, no, ese yo ya lo deseché, ese yo no lo tengo considerado. ¿Ah? No mires a su parecer ni a su estatura. Es decir, Samuel no mira en las apariencias. Dios mira el corazón del hombre, Dios sabe, Dios conoce. Ahora, ¿cómo podemos conocer todo esto? Y si yo no soy capaz de leer el corazón de la persona, yo estoy mirando aquí a la hermana Elizabeth, pero yo no leo su corazón, yo la veo aquí, ella está atenta, escuchando el mensaje, pero yo no sé lo que la hermana Elizabeth está pensando. A lo mejor estará pensando, no sé, se me quedó la olla prendida, no sé, ojalá que no. ¿Ah? No sé qué está pensando, porque yo no puedo conocer sus pensamientos, ni menos leer su corazón, pero Dios sí lo hace. ¿Y cómo Dios nos muestra lo que el hombre piensa, lo que hace y las actitudes del hombre? Por medio de su palabra. Por eso es que es importante, hermanos, no dejarnos llevar simplemente por nuestro parecer a primera instancia y juzgar de esa manera, sino dejarnos guiar por el consejo de la palabra de Dios. Ella siempre nos va a dar el mejor consejo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en ¿qué? En tu prudencia, en nuestra prudencia. Nos podemos parecer, podemos creer, no, si yo soy una persona muy prudente. Bueno, veámoslo con las decisiones y las cosas que a veces tomamos. Podemos parecer muy prudentes, ¿cierto? Pero en realidad, hermanos, siendo honestos, y si somos honestos con nosotros mismos, no miremos al que está al lado, mirémonos nosotros mismos. ¿Realmente hemos tomado en toda nuestra vida las mejores decisiones? Quizás en la semana que recién pasó, más de alguna mala decisión tomamos. Y eso da muestra de que no podemos confiarnos en nuestra propia prudencia. Debemos confiarnos en el consejo bíblico y en el consejo divino, en la palabra de Dios. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu palabra, que ella sea realmente de bendición a nuestras vidas, y permítenos ser dóciles para oírla, para guardarla y también para obedecer el consejo que tú nos das por tu palabra. Es lo que has preparado en esta mañana para nosotros, que realmente sea de bendición para la vida de todos los presentes, Señor, y de todos aquellos que también tendrán la oportunidad de, por las vías, Señor, de nuestro canal, Señor, de YouTube, también puedan la gente que escuche este mensaje pueda ser alimentada con tu palabra y pueda comprender cuán importante es seguir tu consejo, Dios, y no estribar en nuestra propia prudencia. Nos has dejado estos relatos históricos, Señor, de Josué, del pueblo de Israel, no para criticarlos a ellos, Señor, sino que para aprender de estas situaciones y para nosotros no ser presa del engaño de Satanás, que día a día está intentando engañar y hacer caer, si es posible aún, a los escogidos. Padre, ayúdanos, la honra y la gloria sea por siempre a tu nombre. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén. Su ángel velando a tu redor estén, dándote abrigo por doquier. Que el Señor les bendiga. Gracias.